Estás embarazada. No lo planeaste, no lo deseabas. Y ahora tienes una decisión que tomar. No más infanticidio. ¿Cómo evangelizar el pensamiento abortivo? ¿Cómo evangelizar el pensamiento abortivo? Pero me han dicho que, aparte de ser un trabajador del ministerio cristiano, te gusta mucho la filosofía, el pensamiento crítico, le echas una mirada a lo que le está pasando a la sociedad con mucha agudeza. ¿De dónde te viene eso? Bueno, en el último año de abogacía y toda la preparación que tuve, yo estudié allí filosofía, sociología, estudié aquí en la UBA. Y comenzó a nacer en mí un sentido de que evangelizar no es solamente evangelizar personas, sino que también tenemos que evangelizar las ideas. Entonces, evangelizar el pensamiento. La cultura. La cultura. Y encontré que Jesús no solamente evangelizaba personas, sino Él evangelizó el pensamiento a través de desafiar el pensamiento que estaba establecido. El ojo por ojo era reemplazado por el amor al enemigo. El comer justos con justos fue reemplazado que Él, siendo justo, comía con los pecadores. Es decir, había una cantidad de pensamiento que Jesús desafió que iba a producir en la época posterior a Jesús, inmediatamente posterior, en el Imperio Romano, grandes cambios sociales. Se terminó con el infanticidio por primera vez en la historia. Eso se debe al cristianismo, año 374 después de Cristo, con el emperador Valentiniano. ¿Qué es el infanticidio? El infanticidio es el asesinato de niños. En Grecia y en Roma, los filósofos aconsejaban matar a los niños que nacieran débiles, ciegos, sordos, o en aquellos casos que la familia fuera muy numerosa. Cuando Jesús proclama que de los niños es el reino de los cielos, se produce en los cristianos una situación de desafío al pensamiento. Los cristianos comienzan a adoptar niños y a recogerlos de la calle. Había un cristiano que se llamaba Benigno y recogía una cantidad de niños de la calle, y el emperador romano lo condenó a muerte por ese delito. Pero los cristianos siguieron, diciendo, los niños no deben ser asesinados o abandonados. Tú recordarás la leyenda de la fundación de Roma. Claro, Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. ¿Quiénes eran Rómulo y Remo? Dos niños abandonados. Que amamantó la loba. Amamantados por una loba. Es decir, eso era muy común en Grecia y en Roma. Y era fomentado ese pensamiento. Cuando los cristianos toman el pensamiento de Jesús, dicen, no, de los niños es el reino de los cielos y hay que protegerlos. La influencia de los cristianos en el pensamiento va a producir que en el siglo IV, el emperador este que te mencioné, Valentiniano, produce por primera vez llamar a matar a los niños delito, crimen, infanticidio. Y eso es un legado del cristianismo para toda la humanidad. Es decir, todos los países adoptaron esa legislación que nace en este concepto de Jesús, de que los niños es el reino de los cielos. Vos sabés que hace muchos años tenía un programa yo de radio y traté el tema de la cultura de los pueblos originarios y dije que una de los avances, de las bendiciones que había traído el cristianismo a estos pueblos era que les había enseñado que matar a los bebés, porque algunos pueblos originarios mataban a los bebés cuando eran mellizos. Interesante. Y esto no sucede muy frecuentemente, pero sucedía, ¿no? Y seguramente también cuando nacía con algún defecto físico visible o evidente. Y yo dije que el cristianismo había traído un avance a la cultura. Me llama un defensor de los pueblos originarios, se identificó como alguien de los pueblos originarios, atacando un poco al cristianismo como que invade la cultura, es decir, que no respeta la cultura de los pueblos originarios. Entonces acá se presenta una interesante discusión. Tenemos que evangelizar la cultura, pero eso no es invadir, no es imponer una concepción sobre la otra. ¿Cuándo eso está bien y cuándo está mal? Es una muy interesante pregunta.
Por lo siguiente, hay que recordar que el movimiento misionero se desarrolla en pleno auge del racionalismo. El racionalismo pensaba que la razón era universal y que la razón universal correspondía a la razón europea. Es decir, la razón tenía que dirigir el pensamiento de toda la humanidad, pero la pregunta obvia era ¿cuál razón? El hombre, por excelencia, era el hombre europeo. Entonces, la razón era la razón del europeo. Algunos movimientos misioneros que justamente comienzan en pleno auge del racionalismo confundieron el llevar el Evangelio con el llevar la razón europea. Es decir, que en realidad lo que sucede con pueblos originarios, y no solamente los pueblos originarios, digamos, de estas culturas, hablamos de India, de China, de cantidades de pueblos de Asia y de África, en algunos casos hubo una confusión, que en lugar de llevar el cristianismo, llevaron una cultura. Pero entiéndase bien, no se trata del cristianismo por el cristianismo, se trata de la cultura europea por la cultura europea. Hegel hablaba del racionalismo como la manera de imponerse a los pueblos. Celebraba cuando un pueblo en un sentido era sojuzgado, porque decía, esos pueblos tienen que aprender de la historia y entrar en este tipo de razón universal. Entonces, hay una crítica que es debida. Es como aquella clásica señora que le decía a su hijo que iba como misionero a África, por favor, enséñales, cuando le enseñes el evangelio que usen zapatos. Ahora, los zapatos no tienen nada que ver con el Evangelio. Eso era una cultura occidental. Claro. A veces había esa confusión. Claro. Pero junto con esa confusión también se le llevaba a la gente valores, como el caso del infanticidio, eliminar el infanticidio, que trasciende lo cultural, lo que está bien y lo que está mal. Y Juan Pablo, fíjate, mucha gente habla de respetar las culturas y todo esto. Pero ayer o hoy estábamos escuchando de la crítica mundial hacia una mujer que es condenada en Afganistán, creo, por adulterio, que fue apedreada, que fue lapidada. Es decir, decimos, respetemos las culturas, pero en un momento que nosotros vemos algo tan injusto como matar a una mujer, nos oponemos a eso. En India, por ejemplo, yo he hecho 12 viajes a India. He llevado equipos a India. Trabajamos con nuestros equipos en las aldeas de India. Trabajamos entre los leprosos. Y sabes, hay un fenómeno en India que se está dando hoy. Es el infanticidio de niñas, de mujeres, de niñitas. ¿Por qué? Porque en India las niñas son entregadas a los 14, 15 años para casarse. Pero cuando se casan tienen que pagar la dote de la familia de la mujer a la familia del hombre. Tener 2 o 3 niñas en una familia puede significar la quiebra de la familia. Entonces, ¿qué se hace? Se las mata, se las elimina. Nosotros como cristianos estamos diciendo en esos pueblos donde vamos, no maten a las niñas. ¿Estamos cambiando un patrón cultural? Sí. ¿Es correcto hacerlo? Sí. Porque si una cultura va a producir la muerte y la extinción de las niñas, que es algo netamente injusto, es legítimo decir eso está mal. Como decimos que está mal matar a una mujer que cometió adulterio y apedrearla. Está mal. Ahora, cuando vos dialogás con familias, padres, que hicieron o piensan hacer eso, ellos no tienen el concepto del bien y del mal, de que está mal. Digamos que es un concepto básico. Se me ocurre que en toda cultura, por más atrasada que sea, quitarle la vida a otros tiene que, por la conciencia, por lo que somos como criaturas de Dios, tiene que estar mal. Pero las conciencias tienen que ser ilustradas por la verdad. En Grecia y en Roma, por ejemplo, en Esparta, a los niños los sacrificaban sin ninguna lágrima de parte de la mamá. En India el problema es un problema de sobrevivencia en un sentido. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es les decimos, no tiren a sus hijas a la basura, dénoslas, nosotros las cuidamos, levantamos un par de orfanatos allí. Denos sus niñas, ya que las van a tirar a la basura, ya que las van a matar, no las maten, nos las dan a nosotros y nosotros las criamos. Entonces, el Evangelio tiene que producir respuestas, más que crítica,
Porque hay que entender situaciones económicas que hay en India que nosotros no las podemos ni siquiera entender. ¿Me explico? Es muy fácil juzgar de afuera, pero el asunto es que son situaciones, hay veces, desesperadas. Entonces se ha, por decir así, levantado una pseudo-conciencia, una conciencia en un sentido distorsionada, donde matar o abandonar a los niños es legítimo. Así de sencillo. Tremendo.